Contando historia. Retomando el tema de la lucha entre los aborígenes, las naciones, tribus, etnias, con el llamado hombre blanco, lucha que comenzó allá en 1535 en lo que es actualmente nuestro territorio y que duró 3 siglos, 300 años fueron los que duraron en nuestra historia ese enfrentamiento difícil hasta que las tribus, naciones, pueblos originarios fueron, muchos de ellos diezmados, desaparecidos, en lo que podemos considerar un verdadero holocausto, y otros doblegados a la servidumbre, a la difícil existencia en forma lánguida de pueblos en desaparición, con sus tierras oleadas, sus dioses derrumbados, sus familias disgregadas, sus costumbres vituperadas, sus tradiciones absolutamente desechadas. Quedan vestigios de quienes otrora fueran los habitantes originarios de estas latitudes. Invitamos a recorrer la obra de Liborio Justo. Qué paradoja, hijo de quien fuera presidente de la nación argentina, el ingeniero militar Agustín P. Justo, y que sin embargo tuviera una posición diametralmente opuesta, filosófica y políticamente, a su padre. Escribió bajo el seudónimo de Lobodón Garra. Y miren ustedes qué muestra del destino. Liborio Justo, hijo de una madre que había nacido en Carmen de Patagones, tuvo como niñera a una india sureña que le cantaba sus canciones de cuna en sus nanas ancestrales en idioma originario y que le dio ese amor por la tierra y por las costumbres aborígenes y que le diera el espíritu suficiente para escribir una magna obra que abarcó más de 300 años que importaron sus investigaciones. El libro A Sangre y Lanza va recopilando la visión tanto de los pueblos sometidos por la fuerza de una mayor táctica y técnica bélica, como de los invasores huincas o blancos. Es un libro que invitamos a leer, a investigar, del cual podemos extraer hoy para nuestro común conocimiento diversas lecturas que nos van a retrotraer a cómo era la vida
de esa frontera agreste de la lucha entre el hombre blanco y los llamados por las fuerzas nacionales salvajes. La vida en los fortines, en los fuertes, en las trincheras, en los pueblos, en las estancias, en las colonias que se iban sembrando desde Bahía Blanca al sur, en una frontera siempre cambiante. Pehuentren, Quelauquen, Arrecifes, Varadero, Castelli, Azul, lo que hoy es Bolívar, el sur de la provincia de San Luis, el sur de la provincia de Córdoba, el norte de la provincia de La Pampa, las disputadas Salinas Grandes, que dieran el título de rey de las Salinas Grandes al gran cacique Calfucurá. Juan Calfucurá o Calfucurá, lonco, nacido presumiblemente en Chile hacia los años 1760, 1780, llegó a las pampas de lo que hoy es la Argentina hacia 1834 y desde entonces por más de 30 años fue llamado el Atila de las Pampas, el Uno de la Patagonia, el salvaje entre los salvajes. Acudiendo a Lobodón Garra, vamos a ver una pintura, podríamos decir, de quién fue este temible cacique Calfucurá. De aquellas hordas capitaneadas por el Atila indiano de la llanura, Vercingétorix vencedor, incansable campeón de la eterna lucha, Calfucurá el grande, ¿qué queda? Solo sus huesos blanqueando en la cuchilla o en la helada montaña donde fue su último refugio. De Contucó, su primer batalla, a San Carlos, su última gran batalla, pasaron 60 años de victorias y reveses y nunca el espíritu espléndidamente bárbaro del feroz Uno argentino desmayó. 60 años que vivió con la lanza en la mano, combatiendo por la independencia de la tierra sagrada de sus padres. Vedlo en el recuerdo, allá en lontananza va el indio galopando, tragándose a grandes sorbos la extensión, sentado, al parecer cómodamente, sobre una pequeña y dura montura cuya sobriedad no tiene ejemplo, revestida por única blandura por un cuero de carnero, echado el cuerpo atrás, hacia atrás, formando una curva con la espina dorsal, arrastrando la larga tacuara tomada por debajo del plumero y columpiando al aire del andar boleadoras y estribos. De ancha cara pomulosa, color de cobre rojo, de ojos negros, feroces, relucientes y larga, lacia y negra cabellera, áspera e inculta que juega el viento flameando acompasada cual si llevase la cadencia de un canto monótono. Atada a la parte superior de la frente, que linda con la cabeza por la vincha de robusto tejido pampa. Cubierto lleva el cuerpo con un chaleco de cuero de zorro u otro animal que deja los brazos veteados, color café, desnudos, señalados con varias cicatrices o con alguna chaqueta robada a algún cadáver de soldado, y rodeando la cintura un raído chiripá de bayeta que apenas llega a la rodilla, hasta donde suben las peludas mal sobadas botas de potro, en cuyo jarrete calza el talón y la espuela doble de palo. Completa el ligero traje el sólido poncho de tela pampa que lo escuda contra los rigores del sol y los hielos del invierno.
El galope es interminable. El bien enseñado animal con la cabeza gacha sigue bebiéndose las leguas y el sol, reflejando su luz encintillante en el sudor que le baña. Le da un brillo especial que parece una estatua articulada de pulido bronce que se mueve a la distancia por un resorte misterioso que da cadencia marcada. La civilización predicada con la cimitarra ha desterrado y esparcido esa raza enérgica y feroz que resistió a los Mendoza, a los Valdivia y a los Garay, y han sido necesarios 300 años de cruda guerra sin descanso para dominarla, exterminando en parte a los araucanos de la Pampa, cuya constancia y valor no fueron nunca desmentidos, y podrán ellos decir como los galos, los españoles y los germanos de la épica romana: no hemos sido vencidos por los hombres, sino por el arte de combatir. El indio, con su rostro cobrizo, no sabía iluminarse con el resplandor de los colores subidos, no se humillaba, no denunciaba flaquezas y tampoco solicitaba piedad. Ignoraba aquellas palabras de clamor, angustias y de desesperación como desahogo de sus males. Erguidas o bajas sus cabezas, no sabían tampoco impregnarse sus ojos con lágrimas. El indio peleó y resistió sin abatirse, hasta tanto fuera enteramente dominado por el poder de las armas, pues, aún vencido, unas y otras veces, era para empezar de nuevo sus correrías a fuerza de coraje y de padecimientos, porque, como lo han dicho en esa ocasión, prefieren morir peleando que vivir esclavos. Frente a ellos, frente a esas llamadas hordas de salvajes por el gobierno argentino, el gobierno dispuso una línea de fortines y fuertes, llamados fortines porque eran pequeñas fortificaciones, fuertes eran de mayor envergadura y mayores provisiones. Releyendo al comandante Manuel Prado en sus 40 años de vida militar, veamos qué descripción hacía de este farallón que el gobierno fue disponiendo, Pampa y Patagonia adentro, para su conquista de la llamada Pampa, de la Patagonia, y en el norte del llamado Chaco argentino. Vamos a ver en otro programa la línea de fortines que se fueron estableciendo a lo largo y a lo ancho del territorio chaqueño en las actuales provincias de Chaco y de Formosa. Pensemos que en Corrientes también los hubo. El chamamé viejo Caacatí dice: Fortín Cue, del norte al paso de los Abá. ¿Cómo eran esos fuertes? Dice el comandante Manuel Prado: todo era malo, áspero e ingrato. Los cuarteles, algún nombre hay que dar al sitio donde las tropas se reunían, eran pocilgas infectas, miserables rancherías, construidas de adobe o tierra pisonada, sin abrigo, húmedas, tétricas, oscuras, con más apariencia de tapera que de viviendas humanas. El racionamiento solía reducirse a una piltrafa de carne flaca, negra, que se aderezaba calentándola más que asándola, sobre el rescoldo de fogones alimentados a estiércol. Los víveres, 8 onzas de galleta, 2 de arroz y media de sal por día y por cabeza, eran artículos de lujo que llegaban tarde, mermados y de espantosa calidad a veces. Solía hablarse de una ración de vicios, de entretenimiento, compuesta de galleta, tabaco, jabón y papel de fumar. Pero se daba el caso de que durante largas e interminables temporadas la yerba era reemplazada por el té pampa o el tomillo y la picadura de naco brasilero por el chamico de los campos. El vestuario que, a falta de alojamiento y por exceso de lluvia y del frío, podía ser cuando menos abrigado, se reducía a un traje de brin
qué solía llegar cuando llegaba en lo más crudo del invierno, o de paño burdo para 6 veranos, de un poncho para diversas temporadas, de 2 camisas y 2 calzoncillos para toda la vida, o de un par de botas y un kepí. Por lo que al sueldo se refiere, el haber de un soldado era, en principio, de 6 pesos mensuales, pero en realidad no se cobraba sino a razón de un mes cada 2 años. En cambio, ese ejército impago y sin raciones, desnudo y sin cuarteles, iba, paso a paso, conquistando la pampa en lucha cruel y heroica con el indio y el desierto. No se moría todos los días en aquel infierno del campamento, colgado del palo por la infracción más insignificante, descoyuntado en las estacas por el menor olvido, deshecho en las carretas de vaquetas por la menor falta. Hay que ser guapo, resuelto y subordinado. Aquí no hay reclamo ni disculpa. El superior manda, y tuerto o derecho es preciso obedecerlo. Le advierto que el de arriba siempre tiene la razón. En la vida que llevamos se come cuando se puede y se come lo que le dan. Se duerme como la grulla, en una pata y con un solo ojo como el zorro. Si a usted lo castigan, cuando termine la pena debe presentarse a quien lo castigó y darle las gracias. Las murmuraciones es falta gravísima y los reclamos son delitos que no se perdonan nunca. Va a tener que amacarse y sudar sangre. He visto llorar hombres, escribió el comandante Prado en la guerra al Malón. Cada fortín tenía un diámetro de 20 metros, rodeado de un foso de 3 metros de boca por 2 de profundidad, con un muro en taluz de 1 metro de altura y 50 de espesor, un contrafoso cuadrado de 100 metros por lado, con una superficie de 10.000 metros que encerraba el foso del fortín y el potrero para la caballada. En él se levantaban 2 ranchos construidos de caña tacuarilla y techo de junco, y un mangrullo constituido, a menudo, por un palo de álamo con escalones para subir a la parte superior, donde existía un asiento giratorio para otear la totalidad del horizonte. Cada fortín tenía, además, un jagüel, un puente levadizo y un cañón de A8 con las municiones necesarias, estando a cargo de un oficial o suboficial con una guarnición que iba de 5 a 20 hombres. Varios fortines, sin embargo, habían sido construidos en la azotea de algunas estancias, cuyos dueños las facilitaban gustosos, siendo rodeadas de los fosos y los corrales necesarios y estableciéndose en ellas las baterías para los cañones. Vamos a ver ahora el reglamento, las ordenanzas, como se le decía en el ejército argentino, reglaban: todo militar se manifestará siempre conforme del sueldo que goza y el empleo que ejerce. Le permito el recurso en todos asuntos, haciéndolo por sus jefes y con buen modo, y cuando no lograse de ellos la satisfacción a que se considere acreedor, podré llegar hasta nos, o sea, la Junta Superior, con la representación de su agravio. Pero prohíbe a todos y cada individuo de los ejércitos usar, permitir ni tolerar a sus inferiores las murmuraciones de que se altera el orden de los ascensos, que es corto el sueldo, poco el pan, malo el vestuario, mucha la fatiga, incómodos los cuarteles, ni otra especie que con grave daño del servicio indisponen los ánimos sin proporcionar a los que compadecen ventaja alguna. En cualquier oficial que mande a otros o se halle solo, será prueba de corto espíritu e inutilidad para mando el decir que no alcanzó a contener la tropa a su orden o que él solo no pudo sujetar a tantos, con otras expresiones dirigidas o disculparse de los excesos de su gente o de su cobardía en acciones de guerra.
El que por cobardía fuera el primero en volver la espalda sobre acción de guerra, bien sea empezada ya o a la vista del enemigo, marchando a buscarle o esperándole en la defensiva, podrá en el mismo acto ser muerto para su castigo y ejemplo de los demás. 800 páginas tenían las ordenanzas del ejército argentino en la época de la Guerra de los Malones. Hablábamos del temible cacique Calfucurá, muerto hacia 1878, cuando las tropas de la llamada conquista o campaña al desierto de Julio Argentino Roca llegaron al cementerio donde estaban enterrados sus huesos por sus pares indígenas, olearon los mismos y sus restos fueron trasladados al Museo de La Plata para estudio por parte de el perito Francisco Pascasio Morenos. Lo mismo ocurrió, pero en vida, con el cacique Inacayal. Era el cacique Inacayal un segundo en la línea del rey del Valle o el país de las manzanas, lo que hoy es conocido como el Alto Valle del Río Negro, el cacique Sayhueque. Inacayal, como advertíamos, fue llevado en vida con sus hijos, sus mujeres, sus principales guerreros, al Museo de La Plata. Y allí fueron obligados a prestar servicios domésticos, de limpieza, maestranza. Otros aborígenes tomados en la llamada campaña del desierto fueron llevados a la isla de Martín García a picar adoquines para el empedrado de la ciudad de Buenos Aires. Sus hijos eran separados de sus madres y puestos entre familias acomodadas para servicios domésticos y de maestranza. Existe una ponencia o un modo de vista del modo en que falleció el cacique Inacayal. Hoy forma parte de la leyenda, sus restos que descansaron, entre comillas, en las vitrinas del Museo de La Plata, fueron finalmente restituidos por el movimiento que a partir del año 2000, iniciado a fines del siglo XX, dispuso el pedido o la repatriación de los restos a su tierra natal. Poco a poco, los distintos restos mortuorios que figuran en los anaqueles, en los sótanos, en las vidrieras, en las diversas salas que componen ese gran mausoleo que es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, están siendo restituidos. Al igual que las momias que eran traídas y puestas en exhibición. Dice Lobodón Garra de lobo y garra de la fuerza que la muerte del cacique Inacayal se produjo cuando, subido a lo alto de la escalinata del majestuoso museo, decidió
dar fin a sus días de cautiverio, sumido en la profunda depresión causada por la falta de sus seres y de su tierra. Inacayal, hecho cautivo en la guerra del desierto y que vivía con otros indios en el Museo de la Plata, en sus accesos de sorda cólera decía: yo, jefe, hijo de esta tierra, cristianos, ladrones, matar mis hermanos, robar mis caballos y la tierra que me vio nacer. Enseguida prisionero, yo, desgraciado. A menudo, a una palabra de Inacayal, todos se reunían a su alrededor, hombres, mujeres y niños, formando un círculo estrecho, entonaban un canto muy lúgubre. Esto duraba a veces una hora. Y un día, el 24 de septiembre de 1888, cuando el sol poniente tenía de púrpura el majestuoso propileo de aquel edificio engarzado entre sombríos eucaliptus, sostenido por dos indios, apareció Inacayal allá arriba, en la escalera monumental. Se arrancó la ropa, la del invasor de su patria, desnudó su torso dorado como metal corintio, hizo un ademán al sol, otro larguísimo hacia el sur, habló palabras desconocidas y en el crepúsculo, la sombra agobiada de ese viejo señor de la tierra se desvaneció como la rápida evocación de un mundo. Esa misma noche, Inacayal moría. Dimos así un recorrido por la difícil guerra llamada de la conquista al desierto, en Contando Historias.